Esta mañana voy a hablar acerca de la fe que vence al mundo. Como el tiempo es limitado, voy a tratar voy a sintetizar este mensaje que es muy extenso, porque abarca mucho de la Biblia. Quiero comenzar hablando acerca de David. David en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si usted lee los salmos son producto de un hombre que está pasando por peligros, un hombre que está pasando por desafíos, que está pasando por intento de homicidio. David estaba en muchas ocasiones en peligro de que lo mataran, y David huía al desierto, huía por las cuevas, y David encontró que él tenía que tomar una decisión: si seguir el hilo de lo que estaba sucediendo, debido a que había amenazas de muerte, había amenazas de quitarle el imperio, el reino, y él podía seguir ese lineamiento que el enemigo le estaba tirando, o él podía apartarse de eso y concentrarse en Dios. Así que la mayoría de los salmos son escritos en tiempo de dificultad, en tiempo de peligro, en tiempo de necesidad, cuando no había, cuando no tenía. David aprende a apartarse en Dios, dejar el miedo, dejar el conflicto para dedicarse a Dios. En otras palabras, David deja ese mundo de convulsión, de negatividad, de oscuridad, y dice: yo sé que en esto yo puedo encontrar al Señor. ¿Alguien me escuchó eso? Voy a repetirlo de otra manera. En medio de todo conflicto, en medio de toda adversidad, en medio de toda prueba, tú puedes tomar una decisión: o te dejas llevar por el problema, el conflicto, o tú puedes encontrar a Dios en medio del conflicto. En medio de toda oscuridad, David se dio cuenta que él podía encontrar una luz en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad podía encontrar un milagro, podía encontrar la presencia de Dios. Así que él comenzó a hacer canciones, salmos. En medio de toda prueba y de toda adversidad, se dio cuenta de que la adversidad sacaba lo mejor de él. La adversidad sacaba las mejores canciones, las mejores poesías. La adversidad hacía que él se metiera más con Dios, que derramara sus mejores lágrimas, que hiciera sus mejores oraciones. Esto lo llevó a entender que la adversidad trae luz. ¿Alguien me está escuchando? A veces nosotros nos enfocamos tanto en el problema que sentimos que el problema es demasiado y que Dios perdió. Al contrario, todo procede de Dios, todo viene de Dios. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Nada sucede sin Él. Después de Él no hay nada. Saber eso nos ayuda a nosotros a poder tomar la posición de David. Y David entendió dos cosas. Número uno, que en medio de la adversidad, en medio del conflicto, tú puedes encontrar a Dios. Y número dos, tú puedes también encontrar a Dios en medio de la paz, en medio de la comodidad, en medio de la bendición. Así que dice la Biblia que Abraham fue tomado como un hombre de fe, porque número uno dice que obedeció la voz de Dios, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela.
Y número dos, que pasó una de las pruebas más difíciles de la humanidad que puede pasar un padre. Entrégame a tu hijo. Y Abraham entregó a su hijo. Abraham pasó una prueba inmensa. Y después de eso, Abraham entendió que él no necesitaba pasar por pruebas para encontrar a Dios. Él no necesitaba estar en un conflicto para encontrar a Dios. La mayoría de la gente necesita eso. La mayoría de la gente necesita toparse con un conflicto, toparse con un problema, porque la gente a veces esa es la única manera que entiende. Y cuando la gente está en problemas es cuando más la gente busca de Dios. Cuando vienen las dificultades, cuando la gente más se acerca a Dios. En medio de una enfermedad como esta del virus, es cuando más la gente busca de Dios, más ayuna, más ora, más se cubre con la sangre de Cristo. Así que la adversidad trae una gran bendición también. ¿Aló? La adversidad también trae una bendición. Pero Abraham encontró que tú puedes estar en presencia de Dios, puedes recibir la luz del Señor, puedes recibir la bendición de Dios sin necesidad de entrar en un conflicto. Y Abraham comenzó a fluir en bendición, en presencia de Dios, en manifestaciones de Dios. Dios comenzó a hablarle a través de toda su vida. Y usted ve que la vida de Abraham es una vida muy tranquila, no tiene tantos conflictos, porque tú puedes encontrar a Dios en la paz. Tú puedes encontrar a Dios y apartarte tú mismo en la presencia del Señor para encontrar a Dios sin necesidad de que seas estremecido por un problema o por una enfermedad. La Biblia habla de que, y esta es la fe que ha vencido al mundo. La fe tiene dos formas de vencer. Y lo vamos a ver a través de la vida de José. Número uno, la Biblia dice que José fue llevado al calabozo. Y en medio del calabozo, José tomó control de toda adversidad y se convirtió en amo de aquel lugar. José se convirtió en cabeza de aquel lugar. Porque José, en medio de toda adversidad, tenía una fe que le llevaba a él a ser el amo de la esclavitud, el amo de la oscuridad, el amo del problema. Cuando todo el mundo estaba metido en ese calabozo por conflicto, por errores, José había sido llevado inocentemente, pero aún así en su inocencia él pudo sacar lo mejor de aquel lugar. Él no veía el problema como los demás veían el problema. Él veía el problema como una oportunidad. Dígale que está a su lado, el problema es una oportunidad. Y José comenzó a entender que en medio de ese problema, en medio de esa adversidad, él podía brillar. Y él encontró la presencia de Dios en medio del calabozo. Y como encontró la presencia de Dios en medio del calabozo, entonces Dios lo puso como amo de la oscuridad que había en el lugar. Lo puso como un amo porque José se enseñorea allí y queda como líder de los presos y segundo del carcelero. Toma control, o sea, ya la adversidad no está tomando control de él. Ya el temor no está tomando control de él. Ya la inseguridad no está en él, sino que ahora él tiene el control. Yo soy el que decido aquí en este lugar. Porque cuando tú eres luz, tú puedes encontrar luz en cualquier parte donde tú estés. Cuando tú eres luz, tú eres cabeza en cualquier lugar. Alabado sea Dios. Cuando tú entiendes que todo problema y toda adversidad que viene a tu vida, aún en medio de la adversidad, tú puedes encontrar la paz de Dios. La fe que vence al mundo, número uno, es aquella que tú sabes que en medio del problema Dios te va a rescatar.
Es esa fe que dice: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de donde estoy a otro mejor lugar. Esa es la fe que me dice: yo sé que Él me va a rescatar. Yo sé que aunque un ejército venga contra mí como río, Él levantará bandera. Esa es la fe que dice: yo sé que Dios va a venir por mí. Yo sé que Dios va a venir a rescatarme a mí. Yo sé que Dios tiene la última palabra en este problema. Yo sé que no voy a perecer, sino que viviré. Yo sé que no voy a morir, sino que Dios me va a sanar. Esa es la fe que dice: la última palabra la tiene Dios. La fe que dice: Él me va a rescatar. Hay una fe que es inquebrantable porque sabe que a pesar de que va a estar pasando por conflicto en el desierto, tu Redentor vive. Como tú sabes que tu Redentor vive, entonces tú te vas a mantener firme en la roca diciendo: no importa lo que pase, el Señor me va a levantar. No importa lo que suceda, yo no le voy a hacer caso al enemigo. No voy a oír lo que dice el enemigo. No voy a ver lo que dice el enemigo. Yo voy a ver al Señor y voy a poner mis ojos en Él. Y Él me va a hacer caminar sobre las aguas y me va a hacer derribar los muros más grandes, porque yo sé que Él tiene la última palabra. Esa es la fe. Hay una fe que dice: Dios me va a rescatar. Dios me va a bendecir en medio de esto. Él va a proveer. Fíjense que la mayoría de los milagros más grandes que sucedieron en la Biblia, vinieron a través de un conflicto. Si no había conflicto, no había milagro. Pero el conflicto trajo una fe que decía: yo sé que Dios me va a bendecir. Dice la Biblia de que Elizabeth era estéril y ya estaba mayor, pero el ángel se le aparece a María y le dice: tu prima Elizabeth está preñada, por decirlo así en el buen panameño, porque nada es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando ella pensó que la vejez, el tiempo, la dificultad, todo era adverso, aún mantenía una chispa de esperanza. Esa chispa de esperanza me dice a mí que mientras haya vida, Dios puede hacer el milagro. Mientras haya fe, Dios puede hacer el milagro. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa es la fe que me dice a mí que yo puedo seguir adelante mientras Dios esté conmigo. La viuda de Sarepta, dice la Biblia, de que se estaba muriendo de hambre, pero el profeta le dio una palabra y ella la creyó. Creyó en Dios, creyó en la voz del profeta. Y dice la Biblia de que se le fue multiplicado la bendición. ¿Cuándo vino la bendición? Cuando había un conflicto, cuando había una necesidad, cuando había un problema. Pero en medio de ese problema, en medio de ese conflicto, en medio de esa oscuridad, ella vio una luz. Todo cristiano tiene que aprender a ver una luz en medio de la oscuridad, a no dejarse derrotar tan fácilmente por el enemigo, a no pensar que ya no se puede hacer nada. Todo cristiano tiene el deber de apartarse del miedo, del problema, de la dificultad, para buscar a Dios, para orar a Dios y que Dios le revele un salmo, una canción, que Dios le revele una palabra, que Dios le revele una bendición. Porque en medio de toda cosa oscura, en medio de todo problema, siempre hay una luz que quiere brillar. Por eso Dios convirtió a José en amo de toda negatividad, en amo de toda esclavitud allí, y lo convirtió en un señor. Y dice la Biblia de que lo nombraron gobernador de Egipto. Ser gobernador de Egipto es ser
el hombre de Dios que tiene dominio y autoridad sobre toda prueba, sobre todo conflicto, sobre toda adversidad. Recuerde que Egipto representa proceso, representa tribulación, representa toda cosa adversa. Esa es la escuela donde tienes que pasar para poder madurar, para crecer, para que encuentres a Dios. Toda persona tiene que pasar por esa tribulación, por ese proceso, con un solo fin: encontrar a Dios. Todo tu problema, toda cualquier cosa que estés pasando, tiene un objetivo: que tú puedas ver a Dios allí. Gloria a Dios. Así me dan tiempo para beber un poquito de agua. José se le puso el anillo como el hombre que tiene dominio sobre Egipto, el hombre que tiene poder y autoridad sobre Egipto. Y no solamente sobre Egipto, sobre todas las otras naciones que comenzaron a depender de José. Cuando tú encuentras a Dios en medio de tu problema, Dios te pone por cabeza y no por cola. Dios te pone arriba y no abajo. Dios te pone a señorearte de las tinieblas, de aquellas obras del enemigo que trataban de avasallarte, de hundirte, de destruirte. Dios te pone sobre esas obras, sobre toda obra de maldad. Y dice la Biblia de que José comenzó a gobernar sobre toda la adversidad, sobre todo proceso, sobre toda tribulación. Aprendió que Dios, número uno, le va a rescatar. Esa es la fe. La fe me dice a mí que Dios me va a rescatar. Pero hay una fe más profunda todavía. Yo no sé si quieren escucharla. Hay una fe más profunda. Mire, la primera fe es aquella que me para en medio de la adversidad y me dice, y yo digo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde estoy nadie me va a levantar sino Dios, y me va a llevar a otro mejor lugar. Esa es la fe de aquel que cree en Dios, que no importa si viene un ejército, yo me levanto como Sama, y en medio de mi campo de lenteja yo batallo contra todo el ejército si es posible, porque yo sé que Dios está conmigo. Él me rescatará del problema. Esa es la fe que me dice a mí que no hay ninguna adversidad que Dios no pueda vencer, y que yo puedo ver a Dios en medio de todo problema. Pero hay una fe más profunda todavía. Es una fe que Dios quiere llevarnos. Y esa fe es la que vio José. José, fíjese que José en toda la Biblia, José no se quejó. José no andaba diciendo: ¿por qué me pusieron aquí? ¿Por qué me tiraron al foso? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué ahora soy esclavo? ¿Por qué tengo que estar trapeando en la casa de Potifar si en mi casa yo estaba bien? José no se quejaba ni siquiera en la cárcel, porque José aprendió una fe más profunda que quiere Dios revelarle esta mañana a su iglesia. Y esta fe consiste en que todo problema, en vez de ser problema, en vez de ser oscuridad, en vez de ser negatividad, es Dios. José veía el problema y él decía: es Dios. Veía la cárcel y él decía: es Dios. Veía la casa de Potifar y él decía: es Dios. Dios está metido aquí. Dios está metido en este problema. Dios creó ese problema para mí. Dios quiere enseñarme a mí algo. Dios quiere mostrarse. Y en vez de estar quejándose y viendo el problema como si fuera un problema,
vio a Dios. Y ver a Dios en tu problema es la mayor fe que puede existir, porque ya tu problema no será tu problema. Tu adversidad ya no será tu adversidad, sino que Dios te colocará por encima de la adversidad. Dios te va a poner por amo de la negatividad, amo de la adversidad, por cuanto tú has visto la luz en medio de la oscuridad. Mira, ver a Dios en medio de la oscuridad es el plan más grande que Dios tiene para la humanidad. Que la gente vea a Dios en medio de la enfermedad, que vea a Dios en medio del problema. Cuando tú comienzas a ver a Dios, en vez de estar viendo el problema o ver la enfermedad o la oscuridad, tú aprendes a ver a Dios. Entonces tus problemas dejan de ser tu problema y Dios te coloca por encima de los problemas. Solo es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Todo lo que estamos viviendo es un proceso de aprendizaje, un proceso donde Dios quiere que maduremos, un proceso donde entendamos de que a pesar de que todo esté oscuro, ahí hay una luz. Y mientras tú puedas encontrar esa luz, entonces esa luz va a comenzar a brillar. Usted puede estar en un cuarto bien oscuro, pero usted prende una sola vela y toda la luz se va. Digo, toda la oscuridad se va. Porque una luz esparce las tinieblas. José vino a ser luz para todo Egipto, de tal manera que el hambre se fue, la dificultad se fue, las vacas flacas se fueron, las espigas que se destruyeran, las otras se fueron. Cuando un hombre de Dios puede dar ese paso, mire que Dios solamente necesita un solo hombre. Dios nada más necesita una sola luz. Un solo hombre puede bendecir a una nación. Un solo hombre puede bendecir a una empresa. Necesitamos hombres como José, que se levanten y que vean a Dios en vez de estar viendo el problema. Cuando hay hombres de Dios que han alcanzado ese nivel, que están viendo a Dios en vez de ver el problema, entonces la empresa es bendecida. Cualquier empresa que verdaderamente tenga un hombre o una mujer de Dios en su empresa va a ser bendecido. José alimentó millones de personas. ¿Cuándo la alimentó? Cuando descubrió que Dios estaba en medio del problema. Cuando descubrió que Dios estaba en medio de la dificultad. Entonces Dios lo coronó y lo puso por encima de todo problema. Si una persona solamente se destina, se decide a creerle a Dios, esa persona será de bendición para toda la familia, será de bendición para toda la comunidad, será de bendición para toda la nación. Cuando una persona solamente se decide a decir: yo le creo a Dios y yo sé que mi Redentor vive, entonces todo cambia. Toda tu realidad, toda tu circunstancia cambia cuando tú aprendes a creerle a Dios. Tú puedes creer que Dios te va a rescatar, es un nivel, pero creer que Dios está metido en el problema, que Dios está en todo, que aún la prueba es de Dios. Dios crea la luz y la adversidad, la luz y las tinieblas. Dios crea todo. Así que cuando yo le creo que Dios está metido en todo y yo puedo sacar esa luz en medio de esa oscuridad, entonces yo estoy coronándome, como se dice por allí, y estoy entendiendo verdaderamente el principio de Dios para mi vida, que es ponerme
por encima de las circunstancias, por encima del problema. Por eso es que dice la Biblia que Dios te puso por cabeza y no por cola. ¿Cuándo Dios te pone por cabeza y no por cola? Cuando tú comienzas a ver a Dios en todo. Santo. Dios está en todo. Dios no le hace falta nada. Dios no es falto. Si le faltara nuestras oraciones sería falto. Si le faltara nuestra alabanza sería falto y no sería Dios. Pero Dios no le falta nuestras oraciones ni nuestra alabanza, no le falta nada. Dios está en todo, Dios es todo, nada está fuera de Él. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando tú ves a Dios, entonces tú dices: ay, papá, por aquí viene una gran bendición. Cada vez que venga un problema, mira la bendición que Dios trae a través de ese problema. Dios está en todo. Dios tiene el control de todo. Él no se ha movido de su santo templo. Él está sentado en medio de todo problema. Cuando Isaías veía que el reino se había caído, que Usías había muerto, y él decía: ahora sí se va a empeorar esto. Él vio una visión y él dice: vi al Señor sentado en su santo templo. Nada lo mueve, nada lo derriba, nada lo destruye. Él está ahí sentado, y mientras Él esté sentado, todo está bien. Me atrevo a decir que en medio de esta pandemia todo está bien, porque estamos viendo a Dios, no el problema. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de toda buena obra. Y cuando tú tienes tus ojos en el Señor, todo va a estar bien. Póngase sobre sus pies.